¿Qué son las emociones? Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos de origen innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a la que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. En el ser humano, la experiencia de una emoción generalmente involucra un conjunto de cogniciones, actitudes y creencias sobre el mundo, que utilizamos para valorar una situación concreta y, por tanto, influyen en el modo en que se percibe dicha situación. Durante mucho tiempo, las emociones han estado consideradas poco importantes y siempre se les ha dado más relevancia a la parte más racional del ser humano. Pero las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. De todas formas, es difícil saber, a partir de la emoción, cuál será la conducta futura del individuo, aunque nos puede ayudar a intuirla. Apenas tenemos unos meses de vida, adquirimos emociones básicas como el miedo, el enfado o la alegría. Algunos animales comparten con nosotros estas emociones tan básicas que los humanos se van haciendo más complejas gracias al lenguaje porque usamos símbolos, signos y significados. Cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Algunas de las reacciones fisiológicas y comportamentales que desencadenan las emociones son innatas, mientras que otras pueden adquirirse. Charles Darwin observó cómo los animales, especialmente los primates, tenían un extenso repertorio de emociones, y que esta forma de expresar las emociones tenía una función social, pues colaboraban en la supervivencia de la especie, tienen por tanto una función adaptativa. Veamos ahora los 6 tipos de emociones. Existen 6 categorías básicas de emociones, que son: miedo, anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. Sorpresa, sobresalto, asombro, desconcierto, es muy transitoria, puede dar una aproximación cognitiva para saber qué está sucediendo. Aversión, disgusto, asco, solemos alejarnos del objeto que nos produce aversión. Ira, rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad. Alegría, diversión, euforia, gratificación, contentos, sensación de bienestar, seguridad, etc. Tristeza, pena, soledad, pesimismo. Si tenemos en cuenta esta finalidad adaptativa de las emociones, podríamos decir que tienen diferentes funciones. Vamos a verlas. Miedo. Tendemos hacia la protección. Sorpresa. Ayuda a orientarnos frente a la nueva situación. Aversión. Nos produce rechazo hacia aquello que tenemos delante. Ira. Nos induce hacia la destrucción. Alegría. Nos induce hacia la reproducción. Deseamos reproducir aquel suceso que nos hace sentir bien. Tristeza. Nos motiva hacia una nueva reintegración personal. Los humanos tenemos 42 músculos diferentes en la cara. Dependiendo de cómo los movemos, expresamos unas determinadas emociones u otras. Hay sonrisas diferentes que expresan diferentes grados de alegrías. Esto nos ayuda a expresar lo que sentimos, que en numerosas ocasiones nos es difícil explicar con palabras. Es otra forma de comunicarnos socialmente y de sentirnos integrados en un grupo social. Hemos de tener en cuenta que el hombre es el animal social por excelencia. Las diferentes expresiones faciales son internacionales. Debido a las diferentes culturas, hay un lenguaje similar. Podemos observar cómo en los niños ciegos o sordos, cuando experimentan las emociones, lo demuestran de una forma muy parecida a las demás personas. Tienen la misma expresión facial. Posiblemente existan unas bases genéticas, hereditarias, ya que un niño que no ve no puede imitar las expresiones faciales de los demás. Aunque las expresiones también varían un poco en función de la cultura, el sexo, el país de origen, etc., las mujeres tienen más sensibilidad para captar mejor las expresiones faciales o las señales emotivas, y esta sensibilidad aumenta con la edad.
Otro ejemplo son los rostros de los orientales, especialmente los japoneses, que son bastante inexpresivos, pero es de cara a los demás porque a nivel íntimo expresan mejor sus emociones. Las expresiones faciales también afectan a la persona que nos está mirando, alterando su conducta. Si observamos a alguien que está llorando, nosotros nos pondremos tristes o serios o incluso podemos llegar a llorar como esa persona. Por otro lado, se suelen identificar bastante bien la ira, la alegría y la tristeza de las personas que observamos, pero se identifican peor el miedo, la sorpresa y la aversión. Las emociones poseen unos componentes conductuales particulares, que son la forma en que éstas se muestran externamente. Son en cierta forma controlables, basados en el aprendizaje familiar y cultural de cada grupo. Expresiones faciales, acciones y gestos, distancia entre personas, componentes no lingüísticos de la expresión verbal, es decir, comunicación no verbal. Los otros componentes de las emociones son fisiológicos e involuntarios, pero iguales para todos, como por ejemplo temblor, sonrojarse, sudoración, respiración agitada, dilatación pupilar, aumento del ritmo cardíaco. Estos componentes son los que están en la base del polígrafo o el llamado detector de mentiras. Se supone que cuando una persona miente, siente o no puede controlar sus cambios fisiológicos, aunque hay personas que con entrenamiento sí pueden llegar a controlarlo. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto.